A continuación se presenta una línea de tiempo de los eventos principales que permitieron describir la estructura del ADN. Por ejemplo, en 1869 Friedrich Michener logró extraer el contenido nuclear de glóbulos blancos y a ese contenido lo denominó nucleína. Se preguntó si era una forma de almacenamiento de fósforo o efectivamente estaba implicado en la herencia. Posteriormente, en 1885, Oscar Harting efectivamente plantea que esta nucleína era la responsable de la fecundación y además era la responsable de transmitir los caracteres hereditarios de una persona a otra. En 1889, el grupo de Michener logra extraer de la nucleína los dos componentes principales. Uno de esos componentes era el componente proteico, en otras palabras, todas las nucleoproteínas, y el otro componente era el componente que ahora conocemos como ácidos nucleicos, pero este nombre fue dado gracias a otro personaje importante de la historia, conocido como Richard Altman. A partir de esta época, cerca de 1874, una de las preguntas más importantes era cuáles eran los componentes de estos ácidos nucleicos. Aún no se conocían qué eran los ácidos nucleicos, pero hubo muchísimos experimentos que permitieron identificar uno a uno los componentes de estos ácidos nucleicos. Por ejemplo, en el lapso de 1874 a 1902 se descubrieron todas las bases nitrogenadas. En el 1874, por ejemplo, a partir de guano, se logra identificar dos de las principales bases nitrogenadas, dos purinas. Una de ellas es la guanina y otra una purina denominada hipoxantina. Kossel, en el año de 79, en 1879, logra extraer y aislar tanto la guanina. Kossel en el año 79 logra extraer la guanina y la hipoxantina, pero esta vez lo hace a partir de levaduras, ya no a partir de guano. Posteriormente, Kossel, entre los años 85 y 86, logra extraer adenina y permite identificar la conversión de esta adenina a hipoxantina. Posteriormente, Kossel, en el año de 1891, plantea que dentro de los componentes de esa nucleína hay un azúcar. Posteriormente, en el 94, ese azúcar se confirma que es una pentosa. Esto lo hace un investigador denominado Hammerstein. Entre el año 93 y 94, Kossel y Newman, a partir de timo, extraen una base nitrogenada conocida como timina. Y posiblemente, como descubrimiento final, en 1902, Kossel junto con Steuden y Levin logran identificar y purificar una base nitrogenada denominada citosina. De esta forma se tienen las cuatro principales bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina, y además se conocían los azúcares. De esta forma, Levin plantea que el ADN está constituido por cuatro diferentes nucleótidos y cada nucleótido contiene fósforo, un azúcar y una base nitrogenada. Levin, más adelante en 1930, plantea algunas diferencias entre ADN y ARN, pero además plantea un modelo erróneo donde se habla de repetitividad entre bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, guanina, citosina, timina, en donde no deja brecha para la variabilidad genética, lo que hace que a partir de ese punto se enfoque mucho más en el estudio de las proteínas en lugar de estudiar los ácidos nucleicos. Es entonces cuando Griffin plantea erróneamente, a partir de cepas de Streptococcus pneumoniae, plantea erróneamente, no tan erróneamente, plantea que existe un factor transformante, capaz de ser transmitido de una persona a otra persona. El problema es que este factor transformante, él lo asocia como si la biomolécula responsable de esta transmisión
fuera de naturaleza proteica. Posteriormente se descubrió que ese factor transformante no es de naturaleza proteica, sino de naturaleza nucleotídica. Es entonces en 1940 donde Avery, MacLeod y McCarthy plantean que no es una proteína, sino es el ADN responsable de transmitir dicha enfermedad de una persona a otra persona. Posteriormente, Delbruck, Luria, Hershey y Chase, bajo estudios con bacteriófagos, plantean que el responsable de la información genética es efectivamente el ADN. Algunos años más adelante, Erwin Chargaff plantea una de las leyes más importantes, que es la ley de equivalencia de bases nitrogenadas, en donde la proporción de adeninas debe ser igual a la proporción de timinas y la proporción de citosinas debe ser igual a la proporción de guaninas. En otras palabras, las purinas deben ser igual a las pirimidinas. Pero la suma de adeninas y timinas no debe ser igual a la suma de citosinas y guaninas, lo que plantea variabilidad genética. Por otra parte, empieza una carrera contra el tiempo entre Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, James Watson y Francis Crick. Rosalind Franklin, mediante estudios de cristalografía de rayos X, plantean cosas supremamente importantes, como por ejemplo la periodicidad del ADN y que el ADN genera una imagen helicoidal. La periodicidad habla de estructuras y de medidas casi exactas, donde se habla de un diámetro de 2 nanómetros, y además se habla de una longitud entre bases nitrogenadas de 0.36 nanómetros. James Watson y Francis Crick utilizan todos los estudios previos para hacer un modelo en donde dicho modelo se basa en el apareamiento entre dos cadenas. Entonces plantean que el ADN es bicatenario, además plantean que el ADN es antiparalelo y que las dos cadenas giran sobre un propio eje. Estas estructuras se estabilizan, a diferencia de lo que planteaban otros investigadores mediante las atracciones de fosfatos, estas se estabilizan mediante puentes de hidrógeno, 2 entre adeninas y timinas y 3 entre guaninas y citosinas. En este punto nos hablaba muy bien de la variabilidad de las variantes estructurales del ADN. Se observa que bajo las diferentes condiciones de extracción de ADN, el ADN puede presentar diferentes formas, entonces lo planteado por Rosalind Franklin no estaba muy lejos de la realidad. Se encuentran diferentes formas de ADN, como por ejemplo ADN A, B, Z e incluso otros como G y H. Los más importantes son A, B y Z. Las características del ADN A difieren de la estructura del ADN B y del ADN Z. Por ejemplo, la amplitud o el diámetro entre el giro que se está generando es de 20 Armstrong para el ADN B, 23 para el ADN A y 18 para el ADN Z. El ADN B se lo encuentra de forma común en el núcleo, mientras que el ADN A se lo encuentra bajo condiciones de elevada concentración salina o bajas condiciones de agua, y el ADN Z se lo encuentra en proporciones ricas de guanina y citosinas. La distancia o la longitud para que se genere un giro en la hélice de ADN es de 10 pares de bases, 11 pares de bases y 12 pares de bases para el ADN Z. Y finalmente se puede mencionar que el ADN A y el ADN B es dextrógiro, el ADN Z es levógiro. Se pueden observar surco mayor y surco menor muy bien definidos para el ADN B. Pero para el ADN A resulta que el surco mayor es de menor tamaño y el surco menor es de mayor tamaño. Para el ADN Z no se puede diferenciar cuál es el surco mayor y cuál es el surco menor.